Acá tenemos lo que se llama círculo trigonométrico o círculo unitario. Se llama trigonométrico porque a partir de él se pueden deducir muchas funciones trigonométricas. Y se llama unitario porque el radio de este círculo es 1. Es decir, la distancia desde el centro hasta cualquier borde de la circunferencia es 1. Entonces, nosotros vamos a dibujarlo con un compás, damos aquí el radio pues de una unidad, giramos y en cualquier lugar vale 1. Bien, como partimos del centro, entonces ese círculo va a pasar por los puntos 1.0 o 1,0, 0,1, menos 1,0 y 0, menos 1. Otra característica es que se forma acá un ángulo con el eje de las X, ¿sí? Y podemos trazar un triángulo rectángulo donde acá nos encontramos el ángulo recto. Bien, esta distancia entonces la llamaremos X y esta la llamaremos Y. Por lo tanto, el seno de este ángulo sería opuesto sobre hipotenusa, es decir, Y sobre 1 que vale el radio. Y sobre 1 nos da Y. El coseno sería adyacente sobre hipotenusa. Entonces X sobre 1 y X sobre 1 nos da X. La tangente sería opuesto sobre adyacente. Entonces Y sobre X y lo dejamos así. Para la cotangente sería adyacente sobre opuesto. Entonces sería X sobre Y. La secante es hipotenusa sobre adyacente. Entonces la hipotenusa es 1 y el adyacente de este ángulo es X. Entonces 1 sobre X. Y la cosecante sería hipotenusa sobre opuesto, o sea 1 sobre Y. Y esas serían las funciones del círculo trigonométrico o círculo unitario. Bien, el círculo trigonométrico contiene un triángulo rectángulo, ya lo habíamos dicho. Entonces, ese triángulo tiene su hipotenusa y sus dos catetos. Si nos ubicamos en este ángulo, el ángulo θ, entonces este sería el cateto adyacente y este el cateto opuesto. Recordando ese teorema de Pitágoras, sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, para este caso, el radio valdría 1. Entonces, 1 al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Haciendo el respectivo despeje para cada una de las letras, pues podemos encontrar los valores de ellas en cada caso particular. Veamos. De acuerdo al teorema de Pitágoras, tenemos que la hipotenusa al cuadrado, que para nuestro caso vale una unidad, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Si queremos despejar alguna de las variables, tenemos que tener en cuenta para este ejercicio que si algo está sumando, pasa a restar. Si está restando, pasa a sumar. Si está elevando al cuadrado, pasa a sacar raíz cuadrada. Y si está con raíz cuadrada, pasa a elevar al cuadrado. Entonces, vamos a despejar, por ejemplo, la x. Vamos a pasar entonces este que está sumando a restar. Y sería así. Lo único que nos falta por quitar es el 2, entonces si está elevando al cuadrado, va a sacar raíz cuadrada. Y 1 al cuadrado pues es 1. Y listo, queda despejada la x. Para el caso de la y es similar.
Entonces sería, la x está sumando, pasa a restar, y el cuadrado va a pasar a sacar raíz cuadrada. 1 al cuadrado, pues habíamos dicho que valía 1 y queda despejada la variable. Para comprender mejor, pues se ve más decente, entonces es mejor escribir primero la variable que se ha despejado igual en el caso de la y así hemos encontrado las fórmulas para hallar esos valores. Vamos a buscar las funciones trigonométricas del ángulo de 45 grados. Para ello vamos a utilizar un triángulo rectángulo isósceles, es decir que los dos ángulos agudos miden 45 grados y que sus catetos midan una unidad para facilitar los cálculos. Supongamos que no conocemos este valor, vamos a ver de dónde sale. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto que vale 1 también al cuadrado. Entonces tenemos que 1 al cuadrado nos da 1 igual que el otro valor, bueno, es un más, perdón, y 1 más 1 pues nos da 2, o sea que c al cuadrado vale 2, pero ¿cuánto vale c? Entonces pasamos este cuadrado a sacar raíz y sería la raíz de 2. Ahora con esos valores vamos a encontrar las funciones trigonométricas. Entonces el seno de 45 grados, que bien podemos llamar alfa por ejemplo, entonces sería opuesto, que es 1, sobre hipotenusa. Y vamos a racionalizarlo. Entonces 1 por raíz de 2 que nos queda arriba me da raíz de 2. Y abajo colocamos la cantidad subradical. El coseno de ese ángulo que estamos llamando alfa, pero sabemos que vale 45, es adyacente, que es 1, sobre raíz de 2. O sea que como es la misma operación, nos va a dar raíz de 2 sobre 2. La tangente, entonces será opuesto sobre adyacente, entonces me da 1. Cotangente, vamos a invertir este, 1 sobre 1, pues realmente nos da lo mismo, pero es para entender dónde salió, que nos da 1, y la secante es invertir el fraccionario del coseno, que es raíz de 2 sobre 1, que es la misma raíz de 2, porque el 1 como denominador puede desaparecer, y la cosecante, como es invertir este y es la misma cantidad, entonces nos va a dar raíz de 2. Si construimos un triángulo equilátero cuyo lado mida 2 unidades y trazamos una bisectriz a uno de sus ángulos internos, entonces ese ángulo queda dividido en otros dos que midan 30 grados y uno de sus lados va a quedar partido a la mitad. Entonces también se nos forman dos triángulos rectángulos, de modo que vamos a analizar el triángulo superior, ¿sí? Entonces la hipotenusa valdría 2 unidades, el cateto opuesto para este ángulo mediría 1 unidad y todavía no sabemos cuánto mide este lado A. Para saber cuánto mide, pues aplicamos el teorema de Pitágoras
Entonces decimos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, un cateto es A, ahí está el cuadrado, el otro cateto es 1, o mide 1, entonces 1 al cuadrado, 2 al cuadrado nos da 4, 1 al cuadrado nos da 1, entonces si esta cantidad está sumando, la pasamos a restar, 4 menos 1, 3, y nos da que A al cuadrado es igual a 3, pero para quitar este 2 que está elevando al cuadrado, pasa a sacar raíz, entonces nos da A igual a raíz de 3. Bien, vamos con base en estos datos a sacar las funciones trigonométricas entonces de ese ángulo de 30 grados, que para el caso lo vamos a llamar alfa, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a cambiar aquí de color, está como muy fuerte. Y decimos que el seno de 30 grados es igual al opuesto sobre la hipotenusa, es decir, 1 sobre 2. Que el coseno, entonces raíz de 3 sobre la hipotenusa, que es 2. ¿Sí? La tangente de ese ángulo que vale 30 grados sería opuesto sobre adyacente. Vemos que el adyacente vale raíz de 3. Vamos a racionalizar. Entonces sería 1 raíz de 3 arriba, 1 por raíz de 3 me da raíz de 3 sobre 3. Recuerden que se coloca la cantidad subradical solita. La cotangente sería invertir esos valores. Entonces raíz de 3 sobre 1. Uy. Bueno, raíz de 3. Porque el 1 como denominador se puede eliminar. Uy, estos tres están quedando muy feos. Bueno, la secante del ángulo sería invertir los valores del coseno, o sea, 2 sobre raíz de 3. Vamos a racionalizar, como ya sabemos, nos da el 2 raíz de 3 sobre 3. Y la cosecante sería invertir los valores del seno. Entonces 2 sobre 1, que nos da 2. Y hemos encontrado todas las funciones trigonométricas del ángulo de 30 a partir de este triángulo. Para un ángulo determinado, el seno y la cosecante tienen el mismo signo. Por ejemplo, si el seno es positivo, la cosecante también. Estas son funciones inversas, ¿cierto? Inversos multiplicativos, porque estamos hablando de fraccionarios. Entonces hemos visto que el numerador pasa a ser el denominador y el denominador el numerador para encontrar el valor de una a otra. El coseno y la secante pues también trabajan como en llave, pues, es decir, tienen el mismo signo para un determinado ángulo. Y la tangente y la cotangente también tienen el mismo signo para determinado ángulo. Entonces, si sabemos el signo del seno, ya tenemos el de la cosecante. Si tenemos el signo del coseno, ya sabemos el de la secante, y si tenemos el signo de la tangente, ya tenemos el signo de la cotangente. Bien, todos los seres humanos sentimos algo, ¿cierto?
hablamos pues de sentimientos o de los órganos de los sentidos. Todos sentimos tantas cosas. Esa palabrita, esa frase nos va a ayudar a aprender más fácilmente los signos de las funciones trigonométricas en cada cuadrante. Entonces, si un ángulo está entre 0 y 90 grados, ¿sí? Dice aquí que todas las funciones son positivas y bueno, aquí están explicando esto, pero ¿cómo nos aprendemos todo este gráfico? Miren pues, empezando desde el primer cuadrante, girando así pues en el sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces dice todos, o sea, en el primer cuadrante todos o todas las funciones son positivas. Estamos hablando de funciones positivas, entonces las que no sean positivas son negativas. Pero en este caso todas son positivas, o sea que ninguna función de un ángulo que está en el primer cuadrante es negativa. Seno, coseno, todas esas nos van a dar positivas. Sentimos, fíjense, sentimos. Y si seguimos girando, todos sentimos, quiere decir que el seno es positiva en el segundo cuadrante. Y la cosecante también, porque tienen el mismo signo siempre. O sea que si el seno y la cosecante son positivos en ese segundo cuadrante, el resto, el coseno, la tangente, la cotangente y la secante son negativas. Bien, todos sentimos tantas cosas, porque la tangente, la que es 1, 2, 3, positiva en el tercer cuadrante, la tangente con su inversa multiplicativa, que es la cotangente, ¿sí? Y cosas nos está queriendo decir que en el 1, 2, 3, 4, en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo junto con la secante, es decir, que los demás en el cuarto cuadrante son negativos.